Lo que es claro es que el cómo se enseña y se practica el diezmo en las iglesias el día de hoy no es bíblico, mucho menos el cómo se usa este dinero por concepto de diezmo. Lo que te han enseñado del diezmo no es una práctica que esté establecida en la Torá y mucho menos en el Brit Hadashah o como se conoce en el Nuevo Testamento. Shalom, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Hazak Bematz, La Buena Obra. Muy contento de poder volver a este espacio, tener la oportunidad, gracias al Eterno, de publicar un nuevo episodio y ahora con la disposición de seguir trabajando para la obra, transmitir el mensaje de las raíces hebreas y conocer más de la verdad, conocer más de la Biblia. Estoy muy agradecido también con aquellas personas que han preguntado por mí, me han mandado mensajes, algunos correos. He estado ausente en este tiempo, en este último mes de las publicaciones, pero bueno, quiero decir que estoy bien gracias al Eterno y gracias también al Eterno que me permite seguir publicando este contenido. Para este regreso vamos a hablar de un tema muy importante. En esta ocasión voy a comentar acerca de una cuestión que me han solicitado en redes sociales y es el tema del diezmo. Es un tema muy importante y quiero compartir en este episodio la postura que tenemos respecto a este tema, todo basado en las Escrituras. Yo sé que es un tema que puede resultar delicado para muchos, porque, bueno, hemos heredado un conocimiento, una forma de interpretar las escrituras. Hay escrituras que se han sacado de contexto para adaptarlo a las prácticas religiosas que el día de hoy se establecen en la teología, en la cristiandad principalmente. Y bueno, quiero comentar que todo lo que mencione y todo lo que veamos de las escrituras va a ser con mucho respeto, siempre desde un aspecto objetivo. En algún momento tal vez voy a generalizar, pero es precisamente para que podamos darnos cuenta de la diferencia que existe entre el diezmo religioso del día de hoy y el diezmo bíblico. Así que comencemos. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Bien, vamos a hablar del diezmo. Considero que es un mandamiento, es uno de los mandamientos más distorsionados que existen en la teología actual y que muchos se han aprovechado de la falta de conocimiento del pueblo y de su buena fe y usan este concepto para enriquecerse. Vamos a ver un primer versículo, Primera de Timoteo 6, del 9 al 12. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo que es claro es que el cómo se enseña y se practica el diezmo en las iglesias el día de hoy no es bíblico, mucho menos el cómo se usa este dinero por concepto de diezmo. Lo que te han enseñado del diezmo no es una práctica que esté establecida en la Torá y mucho menos en el Brit Hadashah o como se conoce en el Nuevo Testamento. El diezmo que llamaré diezmo religioso pretende concentrar el dinero en pocas manos, en muchos casos en las manos de un pastor, aparentemente con el fin de equipar a la iglesia con sonido, sillas, pantallas, para luego, cuando ya se tienen estas cosas, continuar con fines personales. Y estos fines van más allá de solo cumplir necesidades básicas. Estoy hablando y claro, estoy generalizando un poco, no se da en todos los casos, pero generalmente el destino es comprar casa, carro, escuela para los hijos en el extranjero. El diezmo es solicitado a todos, aún a los necesitados de la congregación, cuando esto no es bíblico. Y es común ver que el único apoyo que se brinda al necesitado es comprar algunas despensas para ayudar a unas cuantas familias de vez en cuando. O si se trata de ayudar al necesitado, el pastor solicita una ofrenda especial para este fin.
Hay algo interesante que podemos leer en el pasaje cuando comenzó la construcción del tabernáculo y los elementos y cómo se obtuvieron los elementos que lo conforman. ¿De dónde se obtuvieron los recursos necesarios para su construcción? Vamos a leer Éxodo 25, 2, 9. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo fue construido con estos materiales ofrecidos voluntariamente por parte de los hijos de Israel. Se consideró ofrenda, que en hebreo es terumá. Terumá significa presente, tributo, viene de la raíz rum, que significa estar elevado o levantarse. También significa alabar, es decir, con esta ofrenda o terumá se considera una alabanza o exaltación al Creador. Con esta ofrenda, que consistió en diferentes tipos de materiales, metales, maderas, telas, se construyó el arca, la mesa del pan de proposición, la menorá, el altar de bronce, las vestiduras sacerdotales y todo lo necesario para el tabernáculo. Si quisiéramos tomar enseñanza de esto, para una congregación actual, toda ofrenda que cualquier creyente desee dar a su congregación con el fin de mejorar la enseñanza, ya sea sillas, equipo para la enseñanza, sonidos, micrófonos, cámaras o cualquier tipo de insumos, se puede considerar una terumá, una ofrenda de alabanza al Eterno. Es algo voluntario, no sujeto a una cantidad y debe ser de forma voluntaria y además bajo la circunstancia o la necesidad vigente. Y aquí viene lo interesante y es algo que nos puede hacer reflexionar, y es que esta terumá tuvo el propósito de construir el tabernáculo y que en algún momento se ordenó al pueblo dejar de ofrendar porque ya no era necesario. Veamos Éxodo 36, 4 al 7. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moshe, Moisés, diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Adonai ha mandado que se haga. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Muy bien. Bueno, esto lo retomo, lo comento porque se menciona mucho que el diezmo es para cubrir las necesidades materiales de la iglesia que está solicitando, es por lo cual se está solicitando el diezmo, pero vemos que en este caso fue una ofrenda voluntaria de una sola exhibición, no algo periódico o semanal, y no se trató incluso de un diezmo. ¿Cuándo escuchamos a algún pastor decir: dejen de ofrendar, ya tenemos todo el equipo de sonido, ya tenemos las luces, las cámaras, lo necesario para la obra? Si llega a haber alguna necesidad, pues ya les aviso. Jamás vamos a escuchar eso en el sistema religioso. Ahora, el diezmo bíblico nunca tuvo fines materiales, es decir, no es para el sonido, no es para pagar la renta del lugar. El diezmo, como operaba bíblicamente, es para el sector necesitado socialmente. El levita, porque no tenía herencia y se diezmaba alimento. También el destino era para pobres, huérfanos, viudas, extranjeros. También recibían un tipo de diezmo como apoyo. Y otro diezmo era para tener comunión con el Creador a través de sus fiestas. La forma en la que opera hoy el diezmo es así. Y disculpen si generalizo, pero parece que este sistema de diezmo se toma como ejemplo. Las grandes iglesias forman otras iglesias diezmadoras bajo el concepto de cobertura o denominación y se vuelve todo un sistema piramidal de obtención de recursos. Las iglesias comienzan a operarse y administrarse como empresas y vemos pastores millonarios que forman imperios de fe por sus iglesias recaudadoras de diezmos.
Y se enseña que esa riqueza es producto de la bendición del Eterno y peor aún, se enseña que eso agrada a Elohim, se enseña que eso es una forma de relacionarte con el Eterno y se pierde todo el propósito original que el Creador estableció para el concepto del diezmo bíblico. Cuando revisamos la Torá, el diezmo bíblico está relacionado en su mayor parte para el sustento del sacerdocio levítico, algo que hoy día no se encuentra en operación. En la situación de dispersión en la que nos encontramos en la casa de Israel o casa de Efraín, no hay diezmo para el levita o el templo. Una iglesia no es el templo. Una iglesia que se defina como la casa de Dios o el templo de Dios está tomando un nombre que no le corresponde. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las iglesias que se asignan el título de templos y que les corresponde diezmo son cisternas rotas que no tienen agua. Una iglesia no puede solicitar el diezmo y decir que es bíblico porque estaría tomando un lugar que no le corresponde. Un pastor no es un levita. Afirmar que un pastor es el nuevo levita se incurre en enseñar algo que no está en la Torá y aunque se considere levita, el sacerdocio que opera actualmente según la Biblia no es el levítico. Estamos bajo el sacerdocio del Mesías Yeshua, el cual presenta algunos cambios importantes que ya estaban anunciadas en la Torá, que vamos a ver en este video y también en el próximo. Así que vamos a responder qué dicen las Escrituras sobre el diezmo. Bien, Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Adonai es cosa dedicada a Adonai. El diezmo en hebreo es la palabra maser. Maaser, que significa una décima parte. Se trata de un impuesto del 10% del producto que se destinaba al necesitado, al sustento de los levitas, al sacerdote, y también estaba destinado a las fiestas y consistía en producto del campo, el fruto de árboles y el producto de animales. Se daba una vez al año y no se trataba de dinero, es decir, era principalmente un impuesto agrario para establecer justicia y equidad en el pueblo de Elohim. Levítico 27:32. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. Algo importante es que el mandamiento es guardar el diezmo del producto de la tierra y del ganado. Nunca dice que es un pago en dinero. Se trata de un impuesto agrario establecido bajo un gobierno teocrático. Esto quiere decir que el que gobierna es el creador y el que establece las reglas es el creador. Este impuesto tenía como finalidad establecer justicia y equidad entre los hombres. El creador tenía que establecer principios de ayuda y un sistema de apoyo a través del maaser, la décima parte del sector productivo del pueblo. El diezmo y las ofrendas fue el mecanismo social que mantenía el apoyo a este sector vulnerable, y los levitas están incluidos porque dice la Escritura que los levitas no tenían heredad. Su sustento era proporcionado por el diezmo y las ofrendas voluntarias del pueblo. Deuteronomio 18:1-2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Adonai y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Adonai es su heredad, como él les ha dicho. Se tenía el mandamiento de no desamparar a los levitas. Israel no debía desamparar al levita. Eran los que fungían como mediadores en la relación del pueblo y el Eterno. Por lo tanto, el diezmo era principalmente alimento. Deuteronomio 14:27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Vamos a ver que existen tres tipos de diezmo principalmente: el diezmo levítico, el diezmo para el levita, el diezmo para las fiestas y el diezmo del pobre. Vamos a ver el primero. Vamos a conocer el diezmo para el levita, según como lo establece la Escritura. Veamos Números 18, 21, 24.
Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Aquí el Creador está apartando a la tribu Leví para poder ministrar en el tabernáculo de reunión en sustitución de los primogénitos de Israel. Esto debido al pecado del becerro de oro. El versículo 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Repito, no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Adonai en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bueno, vemos cómo el Creador es enfático en que un levita no tendrá posesiones materiales. Por tanto, el sustento para el levita debía ser el diezmo. No tienen propiedades, no tienen heredad material. Un levita no acumula, no compra, no se enriquece. Deben ser asistidos por el pueblo de Elohim a través del diezmo. Y no consistía en dinero, sino que se trataba de ganado o del producto del campo como granos o frutas. Veamos otros versículos que confirman que el diezmo no era dinero. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Adonai es cosa dedicada a Adonai. Otro versículo, Levítico 27:32, y todo el diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. A los levitas se le daba el diezmo a cambio de su trabajo en el templo. Los diezmos que recibían era ganado, granos o fruta. Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esa definición de diezmo se ha alejado de la verdad bíblica. No es lo mismo diezmo que ofrenda. Vamos a darnos cuenta que en la iglesia del primer siglo se enseña a ofrendar de forma voluntaria. Un creyente puede dar su ofrenda de apoyo voluntario para que su congregación o grupo de estudio siga operando. El pastor puede enseñar a su congregación a ser una congregación desprendida, enseñarles a dar con voluntad y amor a la obra, siguiendo el ejemplo de las enseñanzas de Pablo, a dar terumá, ofrenda, a dar tzedaká, caridad, pero no puede decir que eso es el diezmo y mucho menos enseñar que no dar diezmo a su iglesia es pecado. Un creyente en Torá puede tomar el diezmo, la 10ª parte, como una referencia, dar el diezmo a su congregación, a su maestro de Torá, incluso puede dividirlo y darlo a diferentes ministerios. El diezmo puede funcionar como una referencia para dar. Cuando leemos que el diezmo es algo dedicado a Elohim y que le pertenece, quiere decir que es dedicado al necesitado. La esencia del mandamiento del diezmo es sobre nuestra responsabilidad de ayudar con lo que producimos. En el tiempo del tabernáculo su propósito era como alimento para el levita y para los más necesitados. Una ofrenda puede ser económica y la podía dar cualquier persona según sus posibilidades, pero es ofrenda. El diezmo, en cambio, el diezmo bíblico, se trata de producto de la tierra, fruto de los árboles y animales como por ejemplo las ovejas. Esto quiere decir que quien diezmaba era el sector productivo de la sociedad, el que tiene ayuda al que no tiene. Muchos dicen que es porque en ese tiempo no había dinero. Por eso se daba alimento, pero claro que había dinero. De hecho, si alguien deseaba rescatar algo del diezmo, algo de lo que había diezmado, debía pagar con dinero una 1/5 parte más de su valor en siclos o en shekels, es decir, un 20% de su valor por concepto de penalización. Era la única transacción monetaria referente al diezmo. Vamos a ver en la Torá, Levítico 27, 30, 33. El diezmo, el maaser de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Adonai es cosa dedicada a Adonai. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, del maaser, añadirá la 1/5 parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán
serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Ahora, conozcamos el segundo tipo de diezmo. Vimos el diezmo que es para el levita y que es dedicado una vez al año. Tiene que ver con el producto del campo. Además del diezmo para el levita, existe un segundo diezmo que es el diezmo para las fiestas, la cual parece que nunca se enseña en las iglesias. Se trata del diezmo para celebrar las fiestas del Eterno. El diezmo para las fiestas es un diezmo que es apartado para cada uno de los creyentes, para los hijos de Israel. Es un diezmo que también el pueblo participaba de este diezmo, ya que era designado para todo lo que se requería para celebrar las fiestas del Eterno, hacer una gran celebración que honre al Creador. Deuteronomio 16, 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que en este caso inicia con Pesaj, en la fiesta solemne de las semanas, estamos hablando de Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Este versículo casualmente se repite mucho en las iglesias. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. El contexto es presentarse delante de Adonai es acudir a Jerusalén, presentarse a las puertas del templo y llevar tu ofrenda que tenía que ver con alimento, que tenía que ver con granos, con fruto de la tierra, con producto del ganado. Eso significaba presentarse delante de Adonai, no con manos vacías. Versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Adonai, tu Elohim, te hubiere dado. Bien, durante estas 3 fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, los israelitas acudían al templo delante del Eterno, ninguno con las manos vacías. El propósito de este diezmo es tener los recursos necesarios para celebrar las fiestas del Eterno, las fiestas que están instruidas en Levítico 23. Si eres pastor y alguna vez has leído o enseñado este versículo ante tu congregación diciendo ninguno se presentará con manos vacías pidiendo el diezmo, pues prácticamente deberías arrepentirte por mal usar el versículo y así enseñarlo a la congregación, y mucho más si no enseñas a guardar las fiestas. No es lo mismo congregación que templo, no es lo mismo iglesia que templo. Desde la destrucción del templo en el año 70, el templo que opera el día de hoy es el templo celestial. Veamos Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Adonai y no el hombre. Está hablando del templo celestial y el sumo sacerdote Yeshua. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí el autor de Hebreos está refiriéndose a que el día de hoy el sacerdocio ha sufrido una transición de sacerdocio levítico a sacerdocio por parte del Mesías Yeshua por orden de Melquisedec. Y está hablando de que ahora existe un templo celestial. Entonces no puedes pedir diezmo en dinero, mucho menos pedir diezmo en dinero y no celebrar las fiestas que son parte de los mandamientos del Creador, son mandamientos de la Torá. No se está cumpliendo el segundo propósito del diezmo instruido por el Creador, diezmo para celebrar sus santas convocaciones. Ahora, la pregunta es, ¿era dinero lo que se diezmaba para las fiestas? La respuesta es no. La Biblia dice que era producto del campo. Veamos Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Adonai tu Elohim
Hemos dicho que delante de Adonai tu Elohim se refiere al templo en Jerusalén. Aquí, por supuesto, en la Torá lo estaba asignando al tabernáculo. Por eso dice, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Claramente vemos que se refiere al producto del grano, el diezmo del grano, del vino, del aceite, primicias de las manadas y de ganados, para temer al Creador. Y dice que comeremos delante del Eterno, donde Él escogiere poner allí su nombre. Y esto es el tabernáculo de reunión en el tiempo de Israel del desierto, y continuó de esa manera en el templo de Jerusalén. Este diezmo nunca se afirma que sea en dinero. Deuteronomio 14, 24, 27. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Adonai tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, anticipando el templo de Jerusalén, cuando Adonai tu Elohim te bendijere, entonces, vamos a ver qué tienes que hacer. Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Existía dinero en ese tiempo, y vendrás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere. Dice que si el camino es largo, se puede vender todo lo que se pretendía diezmar. Pero entonces, ¿se diezma dinero? Veamos la continuación de este pasaje. Dice, y darás... Voy a repetir desde el 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere. Entonces, una vez estando en el lugar que Adonai escoge, poner su nombre, darás el dinero por todo lo que deseas, ahora por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Adonai tu Elohim y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, este diezmo, ¿para quién es? Para ti y tu familia delante de Adonai. Entonces, ese dinero solo era para vender tu diezmo en caso de que el trayecto sea largo. Al llegar a Jerusalén o al llegar al tabernáculo, tenía que comprarse de nuevo el diezmo, las vacas, ovejas, vino, al deseo de la persona, y así celebrar delante del Eterno con su familia. Y eso era lo que se diezmaba, no se trataba de dinero. El dinero solo funcionaba como un método de transportación cuando se vivía lejos del templo. Es evidente que hoy día no se puede cumplir a cabalidad este mandamiento, ya que no hay templo. El templo fue destruido en el año 70. Así que las celebraciones deben ser guardadas como memorial. Son para conmemorar los mandamientos del Eterno, estando en la dispersión. Como creyentes, el día de hoy estamos en condición de dispersión, sabiendo que estas celebraciones son sombra de lo que ha de venir, es decir, el Mesías. Estas celebraciones apuntan al Mesías. Conmemoramos desde el lugar donde habitamos para aprender de la voluntad del Eterno, sabiendo que no podemos cumplir a cabalidad sin un templo. Entonces, hasta aquí hemos mencionado que los israelitas tenían que ofrecer dos tipos de diezmos: el diezmo para el levita y el diezmo para las fiestas, donde también podían participar de ese diezmo. Esto indica que no se trata de un 10%, sino de un 20%, que era principalmente producto de la tierra y producto del ganado. Aparte de estos dos diezmos, existe un tercer diezmo. Vamos a llamarle el diezmo del necesitado, de las personas necesitadas. Veamos. Este diezmo fue instruido para provisión del que tiene necesidad. Deuteronomio 14, 28, 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, refiriéndose a estas ciudades donde vivían los levitas. Los levitas no tenían un territorio, no se les asignó una heredad, sino que fueron esparcidos estratégicamente en las diferentes tribus, en los territorios de las diferentes tribus, en un total de 48 ciudades. A eso se refiere. Entonces dice: cada 3 años sacarás todo el diezmo del producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Este diezmo es muy interesante. En el tercer año, además de estos diezmos, también se hacía un diezmo del producto de aquel año y se guardaba en las ciudades. Este tenía el propósito de sustentar al levita porque no tiene heredad, sustentar al extranjero, sustentar al huérfano y a la viuda, para que coman y sean saciados. Y además dice, para que Adonai te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este tercer diezmo no era exclusivo del tabernáculo o el templo. Se celebraba en las ciudades que estaban en los diferentes territorios de donde estaban las tribus de Israel, donde moraban los levitas. Se trataba del diezmo del producto del tercer año y se guardaba, como mencioné, en estas ciudades donde ministraban los levitas, y era para la provisión del levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, para comer y ser saciados. Y lo importante aquí es que afirma que hay una bendición de por medio. Serán benditas todas las obras de nuestras manos. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces teníamos un diezmo para el levita, un diezmo para celebrar las fiestas y el diezmo para el necesitado en las diferentes ciudades. Una de las grandes diferencias que tiene el diezmo bíblico en comparación con el diezmo religioso de hoy es que el necesitado no debía diezmar. El necesitado era el objeto del diezmo. En los tiempos bíblicos, por mandamiento de Elohim, el pobre no diezmaba, sino que cada 3 años era partícipe de recibir diezmos, por lo que quien diezmaba era el sector productivo, propietarios de tierras y animales. Un pobre no diezmaba, pero sí podía establecer un voto, o bien podía ofrendar, podía dar tzedaká voluntariamente según sus capacidades. Recordemos el ejemplo de Lucas 21, 1 al 4. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esta mujer no estaba dando el diezmo, ella estaba dando una ofrenda voluntaria. ¿Qué enseñan las iglesias sobre el diezmo? Actualmente se transmiten las siguientes ideas o creencias sobre este concepto, sobre el maaser. Se enseña que el diezmo es el 10% de tus ingresos semanales, quincenales o mensuales en términos de dinero. También cualquier ingreso extraordinario que tengas debes apartar el diezmo. En cambio, el diezmo bíblico, pues ya vimos que se trata de producto en especie, producto del campo, primicias del ganado. Toda aportación voluntaria que la persona hacía durante el año se le llama ofrenda o donativo, terumá. Otra enseñanza que se da es que un creyente que no da el diezmo de su sueldo está robando al Creador. Y toman como base un versículo que repiten mucho en las iglesias, Malaquías 3:8, que dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bien, utilizando este versículo se ha interpretado y enseñado que si tú no das el diezmo a tu iglesia, que es el nuevo templo, y a tu pastor, el nuevo levita, entre comillas, esto se ha considerado como robarle a Elohim. Pero si leemos correctamente este versículo, veamos lo que dice un versículo antes. Un versículo antes dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Aquí lo que está diciendo el Creador es que el pueblo se apartó de sus leyes, se apartó de su Torá. Está haciendo evidente el hecho de que los israelitas habían olvidado los mandamientos del Eterno. Y uno de los mandamientos importantes es uno que vimos antes: se desamparó y se descuidó al levita. Si continuamos y vemos todo el pasaje, veremos que la enseñanza es exponer que los israelitas habían dejado de apoyar al levita, al huérfano, al extranjero por medio de los diezmos. Dice: traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Recuerda que la bendición estaba ligada al diezmo que tenía como objetivo apoyar al levita, apoyar al huérfano, apoyar al extranjero, apoyar a la viuda, ¿sí? Aquí el creador está haciendo énfasis en que habían olvidado al levita, estaban desamparando a este sector necesitado de la sociedad. Y básicamente esa es la exhortación que está haciendo el Eterno en Malaquías. No dice dinero, dice alimento. Y sabemos que ese alimento era para el levita. En eso es que se estaba robando al Eterno. Y aún hoy se sigue robando al Eterno con el sistema del diezmo religioso de las iglesias. Mientras no se use correctamente las ofrendas y los diezmos de los creyentes, se está robando al Eterno, porque el diezmo bíblico tenía la intención de repartir al necesitado, al sector vulnerable de la sociedad. Entonces no eres tú quien ha robado. Han robado todos aquellos líderes que han hecho mal uso del concepto diezmo en la actualidad y se han enriquecido. Establecer justicia social y apoyar a los más necesitados es el objetivo principal del diezmo bíblico. En cambio, las iglesias enseñan que hasta el más necesitado de la congregación debe dar diezmo, cambiando por completo los mandamientos del Eterno y atribuyendo que la pobreza es causada por no dar el diezmo. ¿Entiendes la contradicción al compararlo con lo que dice la Torá? Entonces, hay que analizar quién realmente está robando a Elohim el día de hoy. Podemos estar seguros que a Elohim le agrada que todo recurso de apoyo pueda ir a quien lo necesita. Otra idea que se promueve en las iglesias es que el diezmo actual, el diezmo religioso, es una forma de estar a cuentas con el Creador. Si no diezmas, estás bajo maldición. Eso es lo que se enseña. Por lo que el diezmo religioso es la razón por la que tu trabajo o tu negocio prospera, o por otro lado es la razón por la que te va mal si no diezmas. Se utilizan conceptos como vendrá el devorador. Si no diezmas, vendrá el devorador a tu vida, y también está tomado de Malaquías. Veamos el versículo. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. El fruto de la tierra. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, así dice Adonai de los ejércitos. Si entendemos que el diezmo es el producto del campo, entendemos que el devorador se refiere a plagas como langostas que terminan por devorar el producto, ¿sí? Otra enseñanza más es que si bien el diezmo no es obligatorio, que no se está obligando, pero parece que se vuelve una insistencia constante en las prédicas, se genera una presión psicológica, sentido de culpa, de carga para los hermanos necesitados que muchas veces no tienen para dar un diezmo y son constantemente expuestos a enseñanzas sobre que traerá maldición a su vida, que vendrá el devorador, por eso no prosperas económicamente. Finalmente termina diezmando pensando que esa es la manera correcta de agradar a Elohim, pero esto está siendo impulsado por malos maestros que aman el dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y bueno, la intención del corazón respecto al diezmo se contamina. En lugar de ser una responsabilidad de dar para tu congregación, muchas veces las personas lo ven como una especie de inversión. Se está enseñando a diezmar por amor a lo suyo y no por amor al Creador. Este sistema de diezmo religioso establece un concepto del diezmo centrado en la persona y en la prosperidad de la persona. Hay personas que diezman por interés personal, para que les vaya bien, básicamente. Mateo 6, 19, 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por supuesto que hay quienes diezman por las razones correctas, por amor al Eterno,
para extender la obra, para brindar un apoyo al ministerio que les esté bendiciendo con conocimiento. Eso está bien. El conocimiento de la verdad se extiende gracias a la gente que es generosa y apoya con los recursos necesarios para que se cumpla el propósito del Eterno de compartir el mensaje de salvación. Lo hacen con la convicción de que el Evangelio es importante para que más personas conozcan de Elohim, conozcan de Yeshua, y lo hacen también tomando como referencia el diezmo. Está muy bien, lo hacen considerando que al diezmar hacemos morir nuestra carne, nuestro egoísmo, y porque al diezmar estamos también dando a conocer del Eterno. Eso es correcto. El problema es el uso que se da por parte de quien recibe ese diezmo cuando el propósito principal no es apoyar y ayudar al necesitado. La Biblia nunca menciona que estos diezmos fueran transferidos a los pastores o maestros. Claro, no estoy diciendo que dejes de apoyar las funciones de un pastor o que dejes de apoyar a tu maestro. La Biblia enseña que el ministerio de Pablo fue apoyado económicamente, pero no eran diezmos, eran ofrendas, y Pablo nunca las exigió. Incluso se menciona que Pablo prefirió trabajar a pedir apoyo a su ministerio, y eso lo vamos a ver en el video siguiente. Si hemos decidido apartar el diezmo, es importante que lo veamos como una referencia, como un indicador de lo que debemos dar, una medida de referencia para apoyar con nuestros recursos a nuestros pastores, maestros, a personas necesitadas, por supuesto. Una congregación debe tener como práctica habitual el ayudar al necesitado, y aportar al ministerio también debe ser visto como una responsabilidad del creyente para sostener y hacer crecer el cuerpo del Mesías. Pero eso es muy diferente a decir que se trata de diezmo bíblico y que aquí es el templo y que hay que mantener a los levitas. El tema realmente es muy largo porque hay muchas ideologías humanas dentro del tema de las finanzas según la Biblia. En el siguiente video vamos a hablar acerca de las ofrendas al ministerio tal como se empezó a practicar con los primeros creyentes en el primer siglo. Espero que podamos complementar, que sea más claro el mensaje sobre el diezmo al complementarlo con el concepto de ofrenda tal como fue instruida en la iglesia, en las congregaciones del primer siglo. Por el momento es todo. Muchas gracias por ser parte de Hazak Be'ematz. Estoy muy contento de retomar, de regresar a grabar videos, a publicar este podcast. Espero que también la información que hemos estado transmitiendo sea edificante para tu fe, y como siempre lo menciono, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.